¿Alguna vez te has preguntado qué une y qué separa a las grandes religiones del mundo? ¿Por qué millones de personas encuentran en ellas respuestas a preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte y el propósito? Hoy, exploraremos las diferencias, las historias fascinantes y los secretos menos conocidos del judaísmo, el cristianismo, el islam y el budismo. Prepárate para un viaje espiritual que no solo expandirá tu conocimiento, sino que también desafiará tus percepciones. Orígenes y bases históricas. El judaísmo. La historia comienza con Abraham, reconocido como el padre del monoteísmo. Según la tradición, Dios estableció un pacto con él, prometiéndole que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo, Génesis 15, 5, convirtiéndolo en el patriarca de un pueblo elegido. Este pacto se consolida en la Torá, el texto sagrado que contiene la ley y los mandamientos que estructuran la vida espiritual y cotidiana del pueblo judío. Elementos simbólicos como el templo en Jerusalén, construido como un lugar de conexión divina, y el Arca de la Alianza, que se cree contenía las tablas de los 10 mandamientos, destacan en su rica historia. Además, el judaísmo no solo define una religión, sino también una identidad cultural que ha perdurado a lo largo de milenios, enfrentando desafíos y preservando una tradición que continúa siendo una de las más antiguas y profundas del mundo. El cristianismo. Surge del judaísmo y se centra en la figura de Jesús de Nazaret, considerado por sus seguidores como el Mesías prometido por las escrituras hebreas. Su vida y enseñanzas marcaron un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. Jesús predicó un mensaje revolucionario basado en el amor, el perdón y la salvación, ofreciendo esperanza a los marginados y desafiando las estructuras sociales y religiosas de su tiempo. La esencia de su misión se resume en las palabras del Evangelio de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3 y 16. Su muerte en la cruz, vista como un sacrificio por los pecados de la humanidad, y su resurrección, interpretada como la victoria sobre la muerte, cimentaron el cristianismo como una fe universal. Con el tiempo, este mensaje trascendió fronteras, convirtiéndose en una de las religiones más influyentes del mundo. El Islam. En el siglo VII, en el desierto árabe, el profeta Mahoma tuvo una serie de revelaciones divinas que, según la tradición islámica, le fueron transmitidas por el ángel Gabriel. Estas revelaciones se recopilaron en el Corán, el texto sagrado del Islam, que guía la vida espiritual y moral de los musulmanes. El Islam se fundamenta en la unicidad absoluta de Dios, conocido como Allah, y en la sumisión total a su voluntad. La práctica de la fe se organiza en torno a los 5 pilares fundamentales: la declaración de fe, Shahada, la oración diaria, Salat, el ayuno durante el mes de Ramadán, Saum, la contribución caritativa, Zakat, y la peregrinación a la Meca, Hajj. Estas prácticas no solo son actos de devoción, sino también herramientas para construir disciplina, humildad y una conexión profunda con la comunidad y con Dios. El budismo. A diferencia de otras religiones, el budismo no se centra en la adoración de un Dios creador, sino en la transformación personal y la búsqueda de la iluminación. Fundado por Siddhartha Gautama, conocido como Buda, esta tradición filosófica y espiritual enseña que la vida está marcada por el sufrimiento, pero también revela un camino para superarlo. Este camino, conocido como el noble octúplice sendero, incluye principios como la sabiduría correcta, la ética correcta y la meditación correcta. Con un enfoque en la autocomprensión y el desapego, el budismo inspira a sus seguidores a alcanzar la paz interior y la liberación final del ciclo de nacimiento y muerte, conocido como el nirvana. Similitudes y diferencias clave. Similitudes. 1. Todas abordan preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre después de la muerte? 2. Promueven valores como la compasión, la justicia y la búsqueda de la verdad. 3. Utilizan textos sagrados como guía: la Torá, la Biblia, el Corán y el Tipitaka. Diferencias. Concepción de Dios. Mientras que el judaísmo, el cristianismo y el islam son monoteístas, el budismo no tiene un Dios personal. Salvación. Para los cristianos, la fe en Jesucristo es el camino a la salvación. En el judaísmo, se logra a través de la obediencia a la ley. En el islam, es mediante la sumisión a la voluntad de Allah. Para los budistas, la liberación del sufrimiento es un esfuerzo personal. Rituales. Desde las oraciones diarias musulmanas hasta la meditación budista, cada religión tiene prácticas únicas. Grandes secretos y mitos.
El judaísmo y el templo perdido. El misterio del Arca de la Alianza sigue cautivando al mundo. Se cree que contenía las tablas de los 10 mandamientos, pero su paradero es desconocido. El cristianismo y los evangelios apócrifos. Textos como el Evangelio de Tomás o el de Judas ofrecen perspectivas diferentes sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas, pero no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. El Islam y la noche del destino. Se dice que durante esta noche, que ocurre en el mes de Ramadán, las oraciones de los fieles tienen un poder especial y que el destino del próximo año es escrito. El budismo y el nirvana. Aunque se habla mucho del nirvana, es un concepto que trasciende el lenguaje. Algunos dicen que no es un lugar, sino un estado de completa paz y desapego. Conexión con nuestra vida diaria. Estas religiones no son solo historias antiguas. Sus enseñanzas tienen eco en nuestra vida diaria. Por ejemplo, compasión, ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12 y 31. Este principio universal se refleja en todas estas tradiciones. Disciplina. Desde el ayuno musulmán hasta la meditación budista, estas prácticas nos enseñan autocontrol y enfoque. Esperanza. Cada religión ofrece una visión de un futuro mejor, ya sea en esta vida o en la eternidad. ¿Qué podemos aprender de estas religiones para mejorar nuestra propia vida? ¿Cómo podemos usar sus enseñanzas para fomentar la paz y la comprensión en un mundo dividido? Estas preguntas no solo nos ayudan a entender a los demás, sino también a comprendernos a nosotros mismos. Si algo hemos aprendido hoy, es que estas religiones, aunque diferentes, comparten una búsqueda común, el deseo de entender lo divino y nuestro lugar en el universo. Reflexiona sobre lo que has escuchado, comparte este mensaje con alguien que podría beneficiarse de él y comenta qué te ha impactado más. Juntos, podemos construir un puente de comprensión y respeto en este diverso y maravilloso mundo. No olvides suscribirte para más contenido que inspira y transforma.